Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 20 de enero de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Vamos con los titulares. Modalidad kamikaze, el arriesgado método con el que pretendían cruzar 2.2 toneladas de marihuana hacia Ecuador. Reportan la desaparición de Nicolás Quispe, de 14 años, en el norte de Quito. 2 hermanos aparecen muertos en cárcel de Quito tras estar detenidos por un día. Noboa arriba a Suiza. ¿Cuál será la agenda que cumplirá el presidente? Lo veremos más adelante. Ecuador, un estado adicto a la deuda. Activistas denuncian que el número de muertos por la represión de las protestas en Irán supera ya los 4.000. Y Trump amenaza con aranceles del 200% al vino francés si París no se une a su Consejo de Paz. Esta es la información que tenemos para hoy. No olviden que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Comenzamos con el desarrollo de la información. En un operativo que refuerza la vigilancia en los corredores estratégicos del sur del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró interceptar un furgón cargado con 2.2 toneladas de marihuana en la vía que comunica a Rumichaca con Pasto. El resultado: un capturado, un vehículo inmovilizado y un golpe financiero de más de 416 millones de pesos a las estructuras criminales. El operativo tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Tangua, Nariño. Durante las labores de control vial, los uniformados detuvieron un vehículo tipo furgón de servicio público. Tras una inspección minuciosa, se descubrió el cargamento que, según las investigaciones preliminares, tenía como destino final el vecino país de Ecuador, tras haber partido desde Piendamó, en el departamento del Cauca. Lo que más ha llamado la atención de las autoridades es la confirmación de que el transporte se realizaba bajo la denominada modalidad kamikaze. Este método, utilizado por organizaciones criminales para mover grandes volúmenes de estupefacientes por fronteras y rutas principales, se basa en la exposición total del transportador. Bajo este esquema, la organización recluta a un conductor, a menudo sin antecedentes penales judiciales, como es el caso del capturado en Tangua, para que asuma todo el riesgo operativo. El conductor viaja sin escoltas, sin vehículos de apoyo y sin conocimiento de los cabecillas de la red, operando como un eslabón aislado. Si el furgón es interceptado, el individuo es abandonado a su suerte por la estructura criminal.
sin ningún tipo de apoyo legal o financiero posterior. En este caso particular, el capturado manifestó que recibiría la suma de 3 millones de pesos por completar la ruta, una cifra mínima comparada con el valor comercial del cargamento y el riesgo penal que conlleva. La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte, destacó la relevancia de esta incautación. Este resultado operativo refleja el compromiso permanente en la lucha frontal contra el narcotráfico en corredores estratégicos. Con esta acción policial se evitó la comercialización de cerca de 4.774.000 dosis en el mercado ilegal. El registro de movilidad indica que el vehículo había transitado por el peaje de Cano en Chachaguí el pasado 18 de enero de 2026 a las 18:40, intentando camuflarse entre el flujo normal de carga pesada que circula hacia la frontera. Seguimos con las noticias. Por otra parte, reportan la desaparición de Nicolás Quispe, de 14 años, en el norte de Quito. Aquí estamos viendo la foto, afiche del programa de personas desaparecidas del Ministerio de Gobierno. La última vez que su madre habló con él fue la tarde del lunes 19 de enero. La policía y la fiscalía activaron protocolos de búsqueda. Así lo dio a conocer su madre, Paula Sánchez, a través de redes sociales este martes 20 de enero de 2026. En entrevista con Metro Ecuador, relató que el lunes 19 de enero, alrededor de las 17:30, mantuvo su última conversación con su hijo Nicolás, de 14 años, quien le indicó que se dirigía al gimnasio, pero no llevó su teléfono celular. Textualmente señaló la señora: como yo tengo el registro de la aplicación que me avisa cuando llega al gimnasio y eso no ocurrió, me empecé a preocupar. Luego ya no apareció, dijo ella textualmente. Según el testimonio de la madre, el adolescente desapareció en el sector de Las Casas, en el norte de Quito, especialmente en las calles Obispo Díaz de la Madrid y La Isla. El gimnasio al que asiste Nicolás está ubicado en la avenida América y Bartolomé de las Casas. Paula Sánchez hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore con información y pidió celeridad a las autoridades encargadas de la investigación. Esta es la imagen, si pueden hacerle captura y compartirla en redes sociales, sería de mucho apoyo para esta familia que está buscando a este adolescente desaparecido. Seguimos con el desarrollo de las noticias y el Mercurio.com.es nos dice que 2 hermanos aparecen muertos en la cárcel de Quito tras estar detenidos por un día. Los hermanos Clever Patricio B., de 40 años, y Kevin Abraham, de 27 años, fueron hallados sin vida la mañana del 19 de enero de 2026 en el Centro de Privación de Libertad Masculino Pichincha número 1, conocido como la cárcel El Inca, ubicada en el norte de Quito. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó que la muerte se habría concretado la noche del 18 de enero de 2025, apenas un día después de que los hombres llegaron al centro penitenciario. Alias Clever era considerado por la Policía Nacional como un individuo de interés penal relevante. Los hermanos fueron detenidos en Tumbaco junto con 2 personas más tras ser acusados de extorsión en contra de una propietaria de un local comercial a la que desde el 7 de enero le habrían exigido $5,000 a cambio de no atacarla. Como parte de la intimidación, los sujetos dejaron en el local una bala y se identificaron como presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos. La detención se produjo en el momento en el que se pactó la entrega del dinero. El SNAI señaló que las causas del fallecimiento están por determinarse.
Las dos personas tenían antecedentes delincuenciales, antes habían sido acusados de homicidio, secuestro extorsión y tenencia ilegal de armas. Por otra parte, el Mercurio también nos dice que Noboa arribó a Suiza. ¿Cuál será la agenda que cumplirá el presidente? El presidente Daniel Noboa arribó este 19 de enero de 2026 a Suiza, acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi y de la ministra de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld, según imágenes que compartió la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Noboa llegó a Suiza para ser parte del Foro Económico Mundial en Davos. Y en el marco del foro, Noboa tendrá una serie de reuniones de acuerdo a la agenda planificada. Entre los encuentros que tendrá el presidente de Ecuador está una reunión con la presidenta del Foro Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con Ilan Goldfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. A esas reuniones se sumarán Ryan McInerney, sí, él es CEO de Visa, y los presidentes de Panamá, Israel y también de Singapur. Aquí tenemos la agenda completa de Daniel Noboa. El 20 de enero tiene reunión con David Webster, vicepresidente ejecutivo y gerente de riesgos de Cargill. También un encuentro con Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional del Grupo BM, y una reunión con Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional FMI. El 21 de enero tendrá reunión con Alex Karp, CEO de Palantir Technologies, también con Ilan Goldfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con Ryan McInerney, CEO de Visa, y también reunión con los presidentes de Panamá e Israel. El 22 de enero finalmente se verá con Tharman y con Shanmugaratnam, presidente de Singapur. Bien, estas son las reuniones que tiene planificadas el presidente de la República, y cualquier novedad la estaremos revisando en este informativo nacional. También el mercurio.com.es nos indica que, según el boletín de la deuda del Ministerio de Economía y Finanzas de octubre de 2025, la deuda de Ecuador asciende a los 90.544.96 dólares, o sea, son 90.548.96 millones de dólares. Así es, 90.548.96 millones de dólares. De este monto, 13.000 millones de dólares los debe pagar este 2026, lo cual para los expertos es imposible. Esto le encierra al país en un ciclo vicioso del que no ha podido salir. El 16 de enero de 2026 el gobierno anunció un mecanismo de recompra de la deuda. Se comprará una deuda cara y a corto plazo por una que le dé más tiempo al país para pagar y que sea menos costosa, según explicó Saría Moya. Pero para el economista Mauricio Pozo, lo que realmente ocurre es que Ecuador no cuenta con los recursos para honrar sus deudas y se ve obligado a abrir un hueco para tapar otro. Vivimos adictos a la deuda porque no tenemos forma de dejar de endeudarnos y nos vemos obligados a hacer estas acciones porque no nos alcanzan los recursos. Esa es la verdad, afirmó Pozo. El analista económico Javier Suárez coincide con esta posición y señaló además que la deuda del Ecuador no solo es extremadamente alta, el principal problema es que los pagos son a corto plazo porque nadie
nadie le presta a largo plazo. Es así que muchos de esos pagos vencerán los próximos 3 años, en los que se deberá reunir entre 8.000 y 13.000 millones de dólares anuales. Es decir, el país deberá seguir endeudándose. La deuda consume los ingresos. Según el análisis del Observatorio de la Política Fiscal de diciembre de 2025, en este año el país pagó solo por intereses de la deuda interna y externa 4.085 millones de dólares, que fue 602 millones de dólares más que en el 2024. El pago de intereses superó lo asignado por el 40% de pensiones jubilares, fue 3 veces lo asignado al bono de los pobres, más de 3 veces lo asignado a la inversión, casi el doble de lo asignado a Defensa Nacional y Policía, el 150% del gasto en salud y superior al gasto en educación. En el 2025, Ecuador acumuló más deuda, sumó 4.827 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional le prestó 1.795 millones de dólares. Una parte se destinó al pago de 416 millones del préstamo puente de la CAF, según informó el Observatorio de la Policía Fiscal. Solo en el mes de diciembre, externos fueron de 2.370 millones de dólares, 599 millones del FMI, 924 millones del Banco Mundial, 207 millones del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, 49 millones de la CAF, 500 millones de la FLAR, 61 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo. Esto se debe sumar a la deuda interna, que en 2025 se incrementó en 4.198 millones de dólares. En bonos del Estado, el país le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social más de 13.000 dólares, casi 14.000 millones de dólares. A los gobiernos autónomos descentralizados por 1.392 millones de dólares. A los jubilados, 785 millones de dólares. Y a los inversionistas privados, 1.857 millones de dólares. Entre diciembre de 2018 y 2025, los préstamos al FMI, el BM, el BID, CAF y FLAR aumentaron en 20.776 millones de dólares hasta los 30.229 millones de dólares. La deuda con el FMI superó los 10.000 millones de dólares, una de las más elevadas del mundo. La deuda de Ecuador asciende al 68% del PIB, que es una brutalidad. Si la economía crece, como pasó en 2025, el peso de la deuda como porcentaje del PIB baja. Pero si se sigue endeudando, solo fue un crecimiento de un año, el peso a mediano plazo seguirá creciendo, puntualizó textualmente el señor Suárez. Este porcentaje es superior al 40% del Producto Interno Bruto que la ley establece como hecho máximo para el endeudamiento del país. Pero, según resaltó Suárez, los gobiernos nunca han cumplido. El economista Javier Suárez resaltó que, si bien el mecanismo de recompra de deuda que planifica el gobierno permitirá conseguir más plazo para pagar, los nuevos bonos a la larga también vencerán, por lo cual el país necesita aplicar mecanismo que disminuya la presión de la deuda, pero de forma definitiva.
Para Mauricio Pozo, lo que el país necesita para dejar de endeudarse es reducir los gastos infructuosos, pero las medidas que se deben tomar no se las asume porque no son políticamente rentables. Textualmente dicen que se debe bajar la rigidez del presupuesto, los subsidios, la nómina, reformar la seguridad social, vigilar el gasto público, por ejemplo, que se rinda cuenta sobre lo que se entrega a los GAD. Mientras se hacen gastos infructuosos, queda para la obra pública el 2%. Y el gobierno no tiene la capacidad de ser socio del sector privado para la recuperación económica, señaló textualmente. Así la situación en cuanto a la deuda que tiene el país con distintos organismos internacionales. Por otra parte, ya en el ámbito internacional, Euronews.com nos trae este reporte y nos dice que activistas denuncian que el número de muertos por represión de las protestas en Irán supera ya los $4.000. Veamos este reporte. El número de muertos por la represión de las autoridades durante las protestas antigubernamentales que se extienden por todo Irán supera ya los 4.000, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos con sede en Estados Unidos. La organización advierte de que la cifra podría aumentar considerablemente a medida que continúa saliendo información desde el país, aún sometido a las restricciones impuestas por el gobierno sobre el acceso a Internet. Las autoridades iraníes no han ofrecido un balance oficial de víctimas, pero su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, reconoció por primera vez el sábado que las protestas habían dejado varios miles de muertos y culpó a Estados Unidos de los disturbios. La agencia también informó de que más de 26.000 personas han sido detenidas. Las declaraciones de las autoridades han despertado el temor de que algunos de los arrestados puedan ser ejecutados. Mientras, la tensión entre Estados Unidos e Irán sigue manteniéndose elevada. El presidente Donald Trump ha trazado dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas por parte de Teherán en respuesta a las protestas. Bien, por otra parte y finalmente también, Euronews.com nos dice que Trump amenaza con aranceles del 200% al vino francés si París no se une a su Consejo de Paz. Veamos este reporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel del 200% al vino y el champán franceses. La decisión se produce después de que la oficina del presidente francés Emmanuel Macron indicara que Francia no tiene intención de aceptar la invitación para unirse al Consejo de Paz propuesto por Trump para Gaza. La junta fue una idea de Trump como parte de su plan para poner fin a la guerra en Gaza, aunque ahora parece tener como objetivo mediar en conflictos mundiales. El presidente estadounidense ha invitado a docenas de países, entre ellos Rusia y China. Sin embargo, se teme que la junta pueda socavar a las Naciones Unidas. I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Trump también publicó un mensaje de texto privado de Macron en su plataforma Truth Social. En él, el presidente francés invitaba a Trump a cenar en París el jueves y dejaba abierta la posibilidad de que representantes ucranianos, daneses, sirios y rusos se sumaran al encuentro. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de la información más reciente aquí en el Informativo Nacional. Hola, no olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPGTV en Facebook Live. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.